Chicago 1980, una ciudad de contraste donde la verdad es moldeada por los titulares y la objetividad parece ser la última religión. En este mundo de pruebas tangibles y de hechos verificables, Lee Strobel, un periodista de investigación del Chicago Tribune, vive convencido de que solo la razón merece su confianza. Es un hombre que cree en lo que puede ver, tocar y comprobar. Pero cuando su esposa Leslie abraza el cristianismo tras un evento inesperado, la estabilidad de su hogar y sus propias convicciones comienzan a tambalearse. Decidido a demostrar que la fe es un engaño, Lee inicia una investigación periodística con el único propósito de desacreditar el cristianismo. Sin embargo, cuanto más indaga, más se enfrenta a una verdad que nunca imaginó. Lo que comenzó con un intento de salvar su matrimonio terminará convirtiéndose en el mayor reto de su vida. Descubrir si está dispuesto a aceptar la verdad aunque ésta desafíe todo lo que siempre creyó. Muchas veces no buscamos la verdad, solo buscamos confirmar lo que ya creemos. Pero la verdad, cuando es genuina, siempre encuentra la forma de alcanzarnos. Lee y Leslie disfrutan de una cena familiar sin imaginar que en unos segundos todo cambiaría. Su hija Allison se ahoga con un caramelo y en medio del caos y el miedo, una mujer desconocida llamada Alfie Davis interviene con calma y precisión, salvando la vida de la pequeña. Acto seguido, dice una frase que por supuesto a Lee no le gustará y dice: Dios me puso aquí por una razón. Para Leslie estas palabras resuenan con una intensidad que no puede ignorar, pero para Lee son solo una coincidencia. No sabe que este momento marcará el inicio de un viaje inesperado. Cuando vuelven a casa, Leslie sigue inquieta. No puede apartar de su mente lo que sucedió. Lee, en cambio, parece relajado como si nada hubiese ocurrido. Para él, la situación solo fue un accidente aislado. No comprende por qué ella sigue dándole tantas vueltas a esta situación. Dios no siempre habla con truenos y milagros espectaculares. A veces lo hace a través de pequeños momentos que cambian nuestra vida para siempre. Pero ella no puede dejar de pensar en lo ocurrido. La salvación de su pequeña no le parece una simple casualidad. Inquieta por lo que sucedió, decide buscar respuestas. Se dirige al hospital donde trabaja Alfie, esperando encontrar claridad. No creo en Dios, admite Leslie, casi culpándose a sí misma. Eso no cambia el hecho de que Él crea en ti, le dice ella con una gran sonrisa. Esas palabras la acompañan como un eco en su corazón. Sin darse cuenta, su viaje de fe comienza. La fe no siempre nace en un altar, a veces nace en una conversación inesperada. Leslie, sintiendo una atracción inexplicable hacia la fe, asiste a la iglesia por primera vez con el corazón abierto. El pastor habla de gracia y verdad. Ella escucha este mensaje con lágrimas en sus ojos, pero Lee, al enterarse que ella fue a la iglesia, se molesta. Él acude a su amigo y mentor Ray, un periodista experimentado buscando consejos. En medio de su charla recuerdan viejos tiempos, las investigaciones que hicieron juntos y los debates interminables en la redacción. Siempre me dijiste que buscara la verdad, le dice su amigo. Las mujeres siempre creen en cosas raras. Solo tienes que demostrarle con pruebas que se equivoca, le dice Ray. Lee cree que su esposa ha sido manipulada y que debe hacer algo al respecto. Su amigo le dice que tal vez está equivocado al ver la fe como una debilidad en lugar de una búsqueda sincera. A veces la verdad que tenemos es la que más necesitamos escuchar. Ya sabemos que Lee no es cualquier periodista. Ha destapado grandes historias, ha demostrado grandes fraudes, ha enfrentado a políticos corruptos. Y ahora tiene una nueva misión: demostrar que la resurrección de Jesús es una mentira. Él dice para sí mismo: si puedo demostrar que la resurrección no ocurrió, puedo demostrar que el cristianismo es falso. Después de conversar con su compañero de trabajo, Kenny, quien sí es creyente, lo reta e intenta convencerlo directamente. Si estás tan seguro de que la historia de Jesús es un invento, pues demuéstralo. Para esto le entrega un libro titulado ¿Quién movió la piedra?, escrito por Frank Morrison, un escéptico que intentó desacreditar la resurrección de Jesús y acabó convencido de lo contrario. Ese libro se convertirá en la primera parada de muchas en el camino de Lee en busca de la verdad. Movido por el desafío, Lee viaja a Wisconsin, donde se celebra la conferencia del Dr. Gary Habermas, un renombrado experto en historia y apologética de la resurrección. Al finalizar la charla, se acerca para tener una pequeña conversación personal con él. En ese breve e intenso intercambio, el doctor le lanza una clave determinante. Para comprobar la resurrección, primero debe demostrar dos cosas.
Uno, que Jesús murió y que fue visto después. Lee escucha con atención. No hay emoción mística en las palabras del doctor, solo razonamiento histórico. La conversación continúa por unos minutos y finalmente el doctor concluye con una frase que se clava en la mente del periodista. La gente puede estar dispuesta a morir por lo que cree que es verdad, pero nadie muere por una mentira, sabiendo que es mentira. Mientras Lee regresa a ese viaje, lo vemos reflexivo, recordando momentos con su esposa, su hija y los pequeños fragmentos de su vida que están cambiando sin que él note del todo. Y justo cuando el silencio lo envuelve, suena el teléfono, una llamada urgente. Leslie dando a luz. Lee se ha dedicado a buscar pruebas en contra de la resurrección de Jesús. Ha viajado, ha entrevistado a expertos, ha examinado documentos históricos, pero cada nueva pieza de evidencia lo lleva a la dirección opuesta a la que esperaba. En el periódico, un caso paralelo empieza a perseguirlo. Ha estado investigando una historia sobre corrupción policial. Según su fuente, un hombre llamado Hicks fue arrestado injustamente. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, su esposa, influenciada por la amistad de Alfie, la enfermera que salvó a su pequeña, empieza a asistir regularmente a la iglesia y a involucrarse más en su nueva fe. Este compromiso reciente de ella con el cristianismo genera tensiones en su matrimonio, ya que Lee se muestra escéptico y preocupado por la dirección que está tomando su esposa, en medio de su búsqueda implacable por desacreditar el cristianismo. Lee viaja hasta una imponente catedral donde se encuentra con el padre Márquez, un erudito de textos antiguos. Con una mezcla de curiosidad y desafío, Lee le lanza preguntas. ¿Podemos confiar en lo que dicen los evangelios o han sido alterados con el tiempo? Márquez no titubea. Con voz serena le explica que el Nuevo Testamento es el documento antiguo más respaldado históricamente, muy por encima de cualquier obra clásica que se considere confiable. En comparación, obras como Platón o Aristóteles apenas tienen una decena de copias y todas fueron hechas muchos siglos después de los originales. Lo más impresionante es que al comparar estos miles de manuscritos, la coincidencia entre ellos es altísima. El contenido central ha sido preservado con una fidelidad asombrosa. No se trata de mitos acumulados con los años, sino de testimonios cuidadosamente transmitidos desde el principio. Y así lo que comenzó como un intento de reforzar su escepticismo se vuelve una grieta en su muro de incredulidad. Él esperaba encontrar errores, huecos, inconsistencia, pero su lugar se topa con una montaña de evidencia textual que no puede ignorar. Sin darse cuenta, esa conversación en la catedral se convierte en uno de los primeros golpes serios contra la lógica que había construido para mantenerse lejos de Dios. Después de ese encuentro, algo se agita dentro de él. Por primera vez, la posibilidad de estar equivocado no solo lo incomoda, lo inquieta. Lo que empezó como una cruzada periodística se convierte en una misión personal. Demostrar que todo esto, la fe de su esposa, la figura de Jesús, la cruz, no tiene fundamento. Mientras él se sumerge en entrevistas, expedientes, teorías médicas y debates teológicos, su esposa hace exactamente lo contrario. En casa se va rindiendo a una fe que cada vez es más profunda. Su oración se vuelve constante, su paz visible, su ternura más firme. Ella no pelea, ora pero no discute, solamente espera. Pero esa diferencia de caminos empieza a marcar una línea que se hace más y más gruesa entre ellos. La relación, antes cómplices y apasionada, ahora se siente tensa y un tanto forzada. Las conversaciones se acortan, las miradas pesan, la distancia emocional se vuelve estructural. Cada uno está convencido de estar yendo hacia la dirección correcta, pero en sentidos opuestos. Y aunque ambos se aman y el amor en este punto de la historia parece no ser suficiente para mantenerse unidos. En su incansable búsqueda de argumentos, Lee se encuentra con el Dr. Craig, decidido a demostrar lo que él considera un mito. Con tono desafiante sostiene que Jesús nunca resucitó, porque según él, nunca estuvo ahí en primer lugar. Pero el doctor con firmeza le explica que eso no es posible. Existen documentos que respaldan que los romanos, en un acto poco común, pero documentado, permitieron que Jesús fuera enterrado después de la crucifixión. La evidencia histórica señala que su cuerpo sí fue bajado y sepultado. Lee, sin ceder, replica que los supuestos testigos de ese hecho eran mujeres y según la tradición judía, el testimonio de una mujer no tenía validez. Sin embargo, el doctor le responde con eso. Lejos de debilitar el relato, lo fortalece. Si los evangelios hubieran sido fabricados, jamás habría puesto a mujeres como las primeras testigos, pero fueron ellas quienes lo vieron primero, y más adelante los apóstoles, que fueron los autores del evangelio. Ellos reafirmaron el mismo mensaje central: Jesús fue enterrado y al tercer día resucitó.
Entonces el doctor le lanza una pregunta que corta como filo. Si de prueba se trata, ¿cuántas necesitas para aceptarlo? Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, su esposa habla con su amiga Alfie, sintiendo que su mundo se desborona. Confiesa con voz quebrada que no sabe qué hacer, que siente que está perdiendo a su esposo, que su matrimonio se está resquebrajando. La tensión entre su nueva fe y la distancia de su esposo se vuelve cada mes más dolorosa. Pero ella sigue confiando, pero la grieta crece y el silencio entre ambos se hace más fuerte que cualquier discusión. En medio de su investigación espiritual, Lee sigue trabajando en el caso que lo había puesto en el ojo público desde el principio, el tiroteo policial. Hay nombres que se repiten, pequeñas conexiones ocultas a simple vista, pero evidentes a una mente entrenada. Entre esos nombres aparece uno que activa todas las alarmas, la relación entre Kowalski y Dix. Impulsado por ese nuevo hallazgo, Lee decide buscar directamente a Hicks. Necesita entender de primera mano qué ocurrió esa noche, sin filtros y sin ediciones. La conversación es tensa pero reveladora. Hicks se muestra cauteloso pero honesto. Lee comienza a conectar los puntos para finalmente publicar su reportaje. La tensión interna que le lleva acumulando finalmente se desborda. Motivado por su esposa, decide ir directamente a la iglesia, pero no para escuchar un sermón, ni para buscar respuestas espirituales, sino para confrontar lo que cree es la raíz de todo. Ahí se encuentra la amiga de su esposa, la enfermera que salvó su pequeña, y que a sus ojos fue la que sembró la semilla que cambió a su esposa. Con tono firme y algo de desesperación mal disimulada, le pide que se aleje de su esposa. Alfie, sorprendida pero tranquila, lo mira con compasión. De vuelta en casa, la atmósfera se carga todavía más cuando una visita inesperada toca su puerta: sus padres. La relación entre Lee y sus padres ha sido fría durante años, llena de silencios, expectativas rotas y heridas sin sanar. Lo que podría haber sido una oportunidad para acercarse termina siendo una discusión más. Confundido, agotado, sin rumbo claro, busca al único hombre que aún considera una brújula en medio de este caos: su antiguo mentor. Allí, sin filtros ni máscaras, se quiebra. Le confiesa que esto no ha salido como esperaba, que su esposa no está actuando, que ha cambiado de verdad, que la extraña y que tiene miedo de perderla, miedo de rendirse, miedo de que todo lo que ha defendido con lógica no pueda salvar lo que más ama. Su mentor le aconseja hacerle saber a su esposa que aún la ama. Paralelamente con su subtrabajo, el día del juicio llega. Lee asiste observando con atención cómo todo se desarrolla según lo previsto. Las pruebas son claras, los testimonios coinciden y finalmente el culpable acepta los cargos. Es una victoria para la justicia y también para su carrera como periodista. Todo encaja. Todo parece en orden, pero justo cuando él se prepara para salir de su casa, ocurre algo inesperado. El acusado se vuelve hacia él, lo mira fijamente y le dice con voz baja, con una mezcla de resignación y rencor: no me dejaste otra opción después de ese reportaje. Lee ha seguido todas las pistas lógicas, ha hablado con médicos, historiadores, arqueólogos, y la evidencia parece estar en su contra, pero sigue buscando un escape. Debe haber una explicación racional. Entonces le viene a la mente una idea: ¿y si todo eso del cristianismo no es más que un consuelo psicológico? Con este pensamiento en la mente, decide buscar a la doctora Roberta Waters, una prestigiosa psicóloga. Si puede demostrar que la fe en Dios es solo una necesidad emocional, podrá desacreditar toda la experiencia de su esposa y de millones de seguidores. Él llega al consultorio con su libreta en la mano y la actitud confiada de un periodista que está a punto de mostrar una teoría. La doctora, una mujer mayor con un aire de sabiduría y tranquilidad, lo recibe con una sonrisa amable y le dice: dígame, señor, ¿en qué puedo ayudarlo? Él va directo al grano. Quiero hablar sobre el tema de la fe en Dios. Tengo una teoría. Las personas creen en Dios porque están hipnotizados. La doctora mantiene la calma y lo observa por un momento antes de responder. Esa teoría tiene sentido, admite ella. Pero de ser así, que 500 personas soñaran lo mismo por hipnosis sería un milagro mayor que la resurrección en sí. Lo que debe hacer usted es hablar con un médico. Lee sonríe. Ella le pregunta: ¿qué tan bien se lleva usted con su padre, señor Strobel? Lee sale de esa cita un poco aturdido y pensativo. El silencio se apodera de la oficina. Por primera vez en toda su investigación, él se queda sin palabras. La pregunta de la psicóloga golpea una parte de él que había mantenido enterrada. Por un momento recuerda a su padre, recuerda su infancia, recuerda la distancia emocional, las discusiones, la sensación de nunca haber sido suficiente. Él no quiere hablar de eso, pero la semilla ya está plantada. A veces rechazamos la fe, pero no por falta de evidencias, sino porque hay heridas dentro de nosotros que nos impiden creer en un Dios bueno. Lee quería probar de que Dios era solo un deseo psicológico y terminó descubriendo que su propio rechazo a Dios tenía raíces más profundas. Días después del juicio, tras una serie de discusiones con su esposa que parecen dejarlo aún más confundido,
Él sigue atrapado entre la presión profesional y el vacío personal. Todo parece estar desmoronándose poco a poco. Pero entonces, en medio de una jornada cualquiera de redacción, la historia da un giro inesperado. A su oficina llega el oficial Kowalski con un tono amable pero reservado. Le agradece personalmente por su reportaje. Lee, intentando cerrar la conversación con cortesía, le toca el brazo al despedirse, pero Kowalski se resiste de inmediato. Es un gesto breve, casi imperceptible, pero suficiente para activar el instinto periodístico de Lee. La herida, según las pruebas del caso, debía estar en el pecho, pero no en el brazo. Esa pequeña contradicción se convierte en un detonante. Él se lanza de inmediato a revisar los archivos del caso, regresa al lugar donde tiene todo almacenado, todo el material recolectado, y comienza a mirar con una atención renovada. Después de horas y horas de búsqueda, encuentra lo que no esperaba: un arma ilegal que no figura en el informe oficial. Un arma que de hecho coincide con el tipo de herida sufrida por el oficial. Todo se vuelve claro de golpe. Han incriminado al hombre equivocado. Y él, Lee, el periodista de la verdad, ha sido cómplice involuntario de esa injusticia. Al enfrentarse a su juez con la nueva información, esperando quizás una nueva apertura del caso, recibe en cambio una dura confrontación. Ha puesto en duda la credibilidad del periódico, ha escrito y publicado un reportaje falso y con ello ha manchado la reputación del medio. Lo que parecía una victoria sólida ahora se deshace frente a sus ojos, y esta vez es él quien está en el banquillo. El día del bautismo de su esposa llega. Rodeada de rostros alegres, ella está radiante con una paz que desborda, lista para sellar públicamente la transformación que ha vivido por dentro. Su esposo está ahí, al fondo, con el cuerpo presente pero con el corazón dividido. Mira pero no participa. Escucha, pero no se permite creer. Cuando su esposa desciende al agua, el pastor habla del renacimiento, de dejar atrás la vieja vida y de abrazar una nueva vida en Cristo. La congregación celebra con aplausos y lágrimas, pero Lee, incapaz de soportarlo más, se va a la mitad de la ceremonia. Afuera, la ciudad sigue como si nada, pero por dentro él hierve, no por odio, sino por miedo, por confusión, por sentirse cada vez más lejos de la mujer que ama. Esa noche la tensión explota. En casa, las palabras salen como puñales entrecortados. Su esposa intenta explicarle lo que siente, lo que significó para ella ese momento, pero él, herido y frustrado, no puede entenderlo. Discuten como no lo habían hecho en mucho tiempo, se dicen verdades y también cosas que duelen. Ella llora y él se encierra, y por primera vez ambos se preguntan, sin decirlo en voz alta, si su historia está por romperse definitivamente. Luego de tantos testimonios, libros y expertos, Lee decide ir al grano, a lo físico y a lo biológico. Si Jesús realmente murió en la cruz, debía haber evidencia médica que lo confirmara. No bastaba con los relatos emocionales ni con metáforas espirituales. Así que concreta una entrevista con el doctor Alexander, un médico forense con un enfoque meticuloso y basado en hechos. En una sala sombría, rodeado de diagramas anatómicos y expedientes, Lee lanza la pregunta directa: ¿es posible que Jesús haya muerto realmente en la cruz? El doctor no vacila. Explica en detalles el proceso de la crucifixión romana, el daño físico, la pérdida masiva de sangre, la tortura previa y especialmente la asfixia lenta y dolorosa que producía la posición de la cruz. Le habla del colapso pulmonar, del peso del cuerpo desgarrando los tendones y del término médico muerte por hipovolemia. Pero hay algo más: la lanza. El soldado romano que perforó el costado de Jesús no lo hizo por capricho, sino como verificación final. Lo que salió fue una mezcla de sangre y agua, evidencia médica clara de que su corazón había colapsado. No había manera posible de sobrevivir a eso. Cuando termina su explicación, el doctor lo mira con calma y le dice: no hay ninguna duda médica razonable de que Jesús murió en la cruz. Lee se queda en silencio. Ya no está frente a teorías, está frente a un informe clínico que no puede debatir. Y aunque no lo admite aún, otra pieza encaja en el rompecabezas que no quería terminar de armar. Lee, como ven, ha estado obsesionado con su investigación. Ha recorrido el país, ha hablado con expertos, ha llenado su oficina de documentos y evidencias, pero en medio de su lucha por encontrar la verdad sobre Dios, ha ignorado algo muy importante en su vida personal y se ha enterado de que su padre ha fallecido. Lee se queda en silencio, no sabe qué sentir, no tenía una buena relación con su padre, siempre lo sintió como una presencia distante, fría y crítica. Nunca hubo palabras de afirmación, nunca hubo momentos de conexión genuina, y ahora ya no habrá oportunidad de arreglar nada. Lee, en el funeral de su padre, frente al ataúd sin palabras, sin saber qué decir ni pensar. Algunos lloran, otros hablan de los buenos recuerdos, pero él simplemente se siente vacío. Para él, la relación con su padre murió hace muchos años atrás.
Lee está en casa de su madre. Ella está ordenando las cosas, sacando viejas pertenencias, tratando de encontrarle un sentido a la ausencia. Entonces le entrega algo a su hijo. Esto es tuyo, le dice, con una leve sonrisa nostálgica. Lee la abre sin mucho entusiasmo, pero lo que encuentra dentro lo deja paralizado. Dentro de la caja hay recortes periodísticos, viejas notas con su nombre, sus artículos, sus logros. Su padre había guardado todo. Había seguido cada paso de su carrera y había coleccionado cada uno de sus logros. Había estado orgulloso de su hijo, pero en silencio. Lee parpadea tratando de procesarlo. Su padre sí lo amaba, solo que nunca supo cómo decírselo. Lee siente un nudo en la garganta. Había crecido creyendo que su padre nunca lo valoró, que no le importaba lo que hacía, que no había amor entre ellos, pero ahora, sosteniendo esos recortes, se da cuenta de que estuvo equivocado todo el tiempo. A veces pasamos la vida creyendo una versión equivocada de la realidad. Guardamos rencores, construimos muros y cuando nos damos cuenta de la verdad, es demasiado tarde para arreglarlo. Su padre fue su mayor fan, pero él nunca lo supo en vida. Finalmente, Lee se enfrenta a una última pieza del rompecabezas. Si la resurrección es real, entonces Jesús es quien dijo ser. Lee revisa los escritos de los historiadores no cristianos, como Josefo, Tácito, quienes confirman la existencia de Jesús y su crucifixión. Se encuentra con una pregunta ineludible: ¿qué hará con toda esta verdad? En su departamento, con todas sus notas y pruebas esparcidas, se rinde ante la evidencia. La fe que intentó destruir, Lee se sienta frente a su esposa y le dice: hice mi investigación y creo. La verdad no teme ser investigada. Lee pensó que estaba buscando pruebas para destruir la fe, pero terminó encontrando una fe construida sobre pruebas. Lee no solo se convirtió al cristianismo, sino que también escribió un libro con su investigación llamado El Caso de Cristo. Y es el nombre de esta gran película que les recomiendo. Lo que comenzó como una cruzada contra la fe terminó siendo la razón por la que hoy muchos abrazan. Al final, la fe y la razón no son enemigas. La verdadera pregunta nunca fue si existía Dios o no, sino si estaríamos dispuestos a aceptar la verdad cuando la encontramos. Cuando Lee emprendió su investigación, pensó que demostraría la falsedad de la fe cristiana. Armando con su escepticismo y su destreza como periodista de investigación, creyó que encontraría inconsistencias, teorías débiles y pruebas insuficientes. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que la verdad que buscaba ya estaba ahí, solo que él se había negado a verla. Lo que comenzó como un intento por salvar a su esposa de lo que él consideraba una ilusión, terminó transformando su propia vida. Después de meses de resistencias, luchas internas y confrontaciones con su pasado, finalmente tomó la decisión más importante de su vida: aceptar a Cristo como su Salvador. No fue un acto impulsivo ni una rendición irracional. Fue el resultado de un proceso, de una búsqueda genuina, de un corazón que, aunque se negaba a admitirlo, anhelaba la verdad. Su transformación no solo cambió su matrimonio, sino su propósito. Dejó el periodismo y se convirtió en pastor, dedicando su vida a compartir con otros la verdad que tanto le costó aceptar. El Caso de Cristo se convirtió en un éxito mundial, vendiendo más de 14 millones de copias, siendo traducido a múltiples idiomas. No solo impactó a quienes ya eran creyentes, sino que ayudó a muchos escépticos a hacer su propia búsqueda. Pero la historia no terminó ahí. Sus hijos, Allison y Kaylee, siguieron sus pasos. Kaylee se convirtió en un teólogo y escritor explorando temas de espiritualidad cristiana. La familia, que estuvo a punto de desmoronarse por la fe, encontró en ella su mayor fortaleza. Dios no tiene miedo de nuestras dudas. De hecho, a menudo usa nuestras preguntas para llevarnos a un lugar mayor de entendimiento. La fe no es el resultado de la ausencia de pruebas, sino la respuesta a una verdad que nos llama incluso cuando no queremos escucharla. A veces buscamos razones para no creer, cuando en el fondo lo que realmente necesitamos es un corazón dispuesto a ver la verdad. Porque al final la verdad siempre estuvo ahí, solo necesitaba ser vista.